Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Alineados a tu perfecta voluntad, claramente establecida en tu palabra, Señor. En esta tarde hacemos el compromiso de no ser oidores, sino oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, ministranos, Señor, a cada necesidad, que tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos hable en las áreas que tú soberanamente tratas en nuestras vidas, Señor. Todos, de una o de otra manera, necesitamos ser ministrados en cada necesidad, Señor. Y es tu Espíritu Santo como el Maestro que llega a nuestro corazón con respecto a cada necesidad que cada uno de nosotros tenemos de manera particular. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Así que pedimos que penetre tu palabra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Todos decimos que así sea. No solo de pan vivirá el hombre. Voy a tratar de conectar el título del mensaje con una anécdota de la vida real que le sucedió a alguien un día, alguien con el cual posiblemente algunos de ustedes puedan identificarse. Se cuenta de un hombre cristiano que trabajaba mucho, pero con mucho afán. Era un hombre que trabajaba sin descanso y él trabajaba con varios propósitos. Uno, para ganar dinero, para tener comida, para tener una buena casa, para que nunca le faltara el pan en la mesa de su hogar. Pero un día, aún de madrugada, mientras él se disponía para salir a trabajar, su hijito de 12 años escuchó que papá por ahí estaba listo ya para irse a trabajar. Entonces corrió hacia él y le preguntó: papá, ¿vas a volver tarde otra vez del trabajo? Y respondió el papá y le dijo: sí, tengo que trabajar y tengo que trabajar mucho para que no les falte nada ni a ti, ni a tus hermanos, ni a nadie en este hogar. Esa noche, este cristiano, al llegar a su casa de regreso, mientras ya toda su familia estaba dormida, él, muy cansado y muy agotado, encontró la Biblia que regularmente su esposa y sus hijos leían, pero la encontró sobre la mesa y ahí en esa Biblia estaba un versículo subrayado con de esos colores, de esos marcadores que llaman la atención. Entonces él no pudo evitar voltear a la mesa y ver ese versículo subrayado y le llamó la atención. La Biblia estaba abierta en el texto que decía, hablando Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento, cuando leyó estas palabras dichas por Jesús, él empezó a reflexionar y se dio cuenta que así como él se esforzaba incansablemente por buscar el alimento físico, de la misma manera él debía buscar, esforzarse para alimentar su espíritu a través de la fe, a través del amor, a través de la oración, a través de buscar la presencia de Dios, no solamente para él, sino para su familia. No sé si alguno de ustedes pudiera identificarse con esta historia. Pero Jesús dijo: no solo de pan
vivirá el hombre. La idea en forma de advertencia que nos está ofreciendo el texto, por cierto, es un texto del Antiguo Testamento que Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, es Deuteronomio 8:3. Esa idea que presenta Deuteronomio 8:3 es la misma idea, es el mismo principio que desde la antigüedad Dios le había advertido ya al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, andando en el desierto, el Señor les habló y les dijo, leo Deuteronomio 8:3, escuchen con atención, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Tres frases importantes que fueron propiciadas por Dios. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó. Pregunta, ¿quién afligió, quién hizo tener hambre y quién sustentó? Dios. En otras palabras, Dios permitió la aflicción y el hambre al pueblo de Israel para enseñarles lo que nosotros necesitamos todavía seguir aprendiendo, que es dependencia total en Dios. ¿Sí? En otras palabras, esta provisión que Dios envió para el pueblo de Israel, conocida como el maná, esa provisión del maná para Israel no era el fin, más bien era el medio por el cual Jesús quería enseñar al pueblo de Israel. ¿Qué quería enseñarle? Dependencia de Él. De hecho, cuando Dios le da instrucciones al pueblo de Israel, después de que, por cierto, ellos habían renegado y habían cuestionado a Dios, se habían rebelado, habían cuestionado el poder y la autoridad y la soberanía de Dios, diciéndole, ¿a poco podrás ponernos mesa en el desierto donde podamos alimentarnos? Y el Señor, de una manera poderosa y sobrenatural, les proveyó el maná, pero les dio una instrucción muy importante y les dijo, tienen que salir de sus campamentos o de sus tiendas, tienen que salir y tomar la porción necesaria para un solo día. No debían tomar más, tampoco deberían de tomar para guardar para el día siguiente. Lo que el Señor pretendía enseñarles era precisamente que cada día ellos caminaran en obediencia a sus instrucciones, ¿sí? Y fueran e hicieran de acuerdo a la instrucción del Señor, que era salir cada día, tomar el maná, la porción necesaria para un solo día, porque al día siguiente Dios iba a volver a proveerles el maná. En ese sentido, entonces, el Señor les está diciendo, quiero que dependan cada día de mi provisión. Esto significa entonces que también nosotros debemos estar bien conscientes de que Dios, escuchen esto mis hermanos, por eso el tema, Dios nos puede afligir, Dios puede permitir que nos venga el hambre para hacernos entender que Él es tan poderoso para suplir no solamente el alimento, sino todo lo que necesitamos. ¿Pueden creer eso? Él es poderoso. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento se le menciona a Dios como Jehová Jireh, el proveedor de todo, ¿sí? Así que su provisión, la provisión de Dios, nos debe de enseñar hoy en la actualidad a ti y a mí dependencia total de Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenemos que aprender a depender de Él. Leo nuevamente el texto, la segunda parte, voy a retomar todo el texto, Deuteronomio 8:3. Y te afligió Dios y te hizo tener hambre Dios, pero el mismo Dios te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Escucha cómo dice la parte final, para hacerte entender. Para hacer, en este caso al pueblo de Israel, pero hoy que leemos este texto, para hacernos entender. Porque todavía muchos no lo entendemos, o todavía hay quienes, aún entendiéndolo, hacen todo lo contrario. Ya lo vamos a ver más adelante. Para hacerte entender que
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En otras palabras, así como el ser humano tiene, todos los seres humanos tenemos necesidades físicas, escuchen esto, mis hermanos, también hay necesidades espirituales. ¿Sí? Todos tenemos necesidad física, pero también tenemos una necesidad espiritual. ¿Por qué el tema y por qué el texto del Antiguo Testamento? Porque ya pasaron más de 20 siglos y la advertencia del Señor que les hizo al pueblo de Israel sigue siendo la misma en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque se sigue repitiendo la misma historia. ¿Cuál historia? El hombre, nuevamente, en aquel tiempo, se esfuerza, se desgasta, incluso más allá de sus fuerzas, más por buscar lo físico que lo espiritual. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Y no es difícil entender cuando una persona se afana más por lo físico que por lo espiritual. ¿Sí? Se sigue repitiendo la historia. El pueblo de Israel en la antigüedad buscaba lo material antes que buscar a Dios. Por eso Dios los afligió, por eso Dios los hizo tener hambre, pero también en su gracia y en su misericordia, por eso Dios también les proveyó lo que estaban necesitando. ¿Sí? Pero había un propósito, hacerle entender al pueblo de Israel que no solo de pan vive el hombre. Nosotros en el día de hoy no solamente vivimos del pan físico. ¿Necesitamos el pan físico? Claro que sí, sí lo necesitamos, pero no es suficiente, ya lo vamos a ver. Hoy el hombre sigue buscando con afán más las cosas de este mundo antes que buscar el reino de Dios. Y por supuesto, este tipo de conductas siempre generan una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una persona busca más las cosas del mundo antes que buscar el reino de Dios, pues lo único que está haciendo es estar alimentando más la carne que el espíritu. Y esta carne, esta naturaleza carnal en la que todavía todos estamos, quiere comer cada día y quiere saciarse. Y siempre va a pedir más y siempre va, porque nunca se sacia. ¿Sí? Por lo tanto, cuando alguien vive más viviendo en la carne que en el espíritu, pues la consecuencia nuevamente será que estará viviendo un cristianismo más en la carne que en el espíritu. ¿Se acuerdan de los corintios? Los corintios no es que no eran salvos, habían nacido de nuevo, pero había cristianos que eran carnales. ¿Por qué? Porque estaban alimentando más la carne, y Pablo los reprende y los amonesta y les dice: cristianos de la iglesia en Corinto, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque ahora veo que hay entre ustedes divisiones. ¿Por qué surgen las divisiones? Hay muchas razones, entre otras, porque hay cristianos que caminamos o caminan en la carne. ¿Sí? Seguimos viendo cristianos que han sido engañados con un concepto del mundo que es muy peligroso si no estamos bien agarrados de la palabra. Hay un concepto en el mundo que se maneja que dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y ese concepto, que por cierto, repito, es muy mundano, eso no debería de estar ni en el corazón ni en la mente de un cristiano. ¿Por qué? Porque buscar cumplir con ese concepto, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, pues es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos un valor de acuerdo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio
No se le puede dar ningún valor, es invaluable, ¿sí? Entonces, la gente luego dice, no valgo nada. Incluso yo he escuchado cristianos que dicen, yo no valgo nada. Y a veces dicen como aquel que cantaba, la vida no vale nada. Sin Cristo no va a valer nada, pero con Cristo lo vale todo. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de no enrolarnos en las cosas y en los conceptos de este mundo, ¿sí? Y luego caer así como en las telarañas y luego ya nos enredamos en cómo el mundo está viviendo. Mucho cuidado. Por eso hay que llenarnos de la palabra, para que cuando vengan todos esos conceptos del mundo a nuestra vida, podamos rebatirlos con lo que dice Dios en su palabra. Entonces, el mundo dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero a mí lo que me interesa es saber qué dice Dios. Y escucha lo que dice el Señor hablando a través de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mira, el mundo dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero Jesús dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienes. No lo digo yo, lo dice Jesús. Sí. La vida no se mide por cuánto tienes. En la Reina Valera 60 dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo lo dijo de otra manera también, pero en el mismo tono, en la misma línea, ¿sí? Segunda de Corintios 4:18 dice Pablo, no mirando nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, se refiere a nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿cómo? Son temporales. Todo es temporal. Tu casa es temporal, no te la vas a llevar. Tu auto es temporal, no te lo vas a llevar. La cuenta de banco que puedas tener se va a quedar, porque todo esto es temporal, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Entonces, dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, el título de este mensaje está precisamente en el contexto de las 3 tentaciones que Satanás le presentó a Jesús inmediatamente después de su bautismo, pero antes también de iniciar su ministerio público. Veamos un poquito la escena del contexto. Fue ahí en el Jordán donde cuando Jesús fue bautizado por Juan, al salir de las aguas, dice la Biblia que el cielo se abrió. Yo quiero que pongan un cuadro aquí en su mente. El cielo se abre de una manera sobrenatural. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma, y ahí en ese lugar ante toda esa gente se escuchó de manera sobrenatural la voz del Padre desde el cielo respaldando a su Hijo diciendo, este que acaba de emerger de las aguas, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Sí? Ahora, cuando vemos todo este panorama, ¿sí? El Señor, Dios el Padre respaldando al Hijo, la gente viendo, escuchando que ese que habló, Dios el que habló, ese que salió de las aguas era el Hijo de Dios que vino a este mundo, el Verbo encarnado, que vino y habitó entre nosotros. Cuando vemos todo ese panorama, pudiéramos pensar, cualquiera de nosotros pudiéramos pensar que ya todo estaba listo para que Jesús iniciara su ministerio. Si lo analizamos así rápidamente, pudiéramos decir, pues ya estás listo, Señor, ya te respaldó el Padre, ya fuiste bautizado para testimonio de todos ellos, estás listo, Señor, para empezar tu ministerio. Sin embargo, los planes y los propósitos del Padre, como siempre,
Son muy diferentes a los nuestros y además son mejores que los nuestros. Escucha, en la soberanía de Dios, aún le faltaba a Jesús pasar por una gran prueba justamente antes de iniciar su ministerio. ¿Cuál era esa prueba? Número 1, estar en el desierto y ser tentado por el tentador, valga la redundancia. Así que cuando Jesús le responde al tentador diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escuchen esto con atención. La idea central de su mensaje es que así como él se mantuvo fiel a Dios en obediencia a su voluntad, aún en medio del desierto y de la necesidad extrema, el mensaje de Jesús fue: el poder de la palabra siempre nos será suficiente en medio de cualquier prueba, de cualquier tentación y de cualquier necesidad. El poder de la palabra. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, porque no sabemos cuándo nos va a venir una prueba, cuándo se nos va a presentar una tentación. En otras palabras, Jesús está afirmando que la vida verdadera, y lo tengo que decir de esa manera, la vida verdadera en Cristo no se sostiene solamente con lo material, sino la vida verdadera en Cristo se sostiene con la obediencia. Espero que hayas escuchado el mensaje del pastor Chuy, y si no te lo recomiendo, ¿sí? La vida entonces verdadera en Cristo no se sostiene solamente con lo material, sino con obediencia, en la confianza en Dios, depositando nuestra confianza en Dios y descansando en su palabra, en lo que dice Dios en su palabra para nosotros. Obediencia, confianza en Dios y apegados a lo que dice la palabra, ¿sí? Yo compartí allá en nuestra casa en Guadalajara un mensaje que el año pasado yo lo compartí, pero esta fue una versión diferente. Sí, lo que compartí. Nunca dejes de confiar en Dios. Nunca. Por ningún motivo. En ninguna circunstancia. Nunca dejes de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestra vida verdadera en Cristo. Los que no confían en el Señor están confiando más incluso algunos equivocadamente están confiando en los políticos. No, la vida verdadera la vida verdadera de un cristiano no debe de estar sustentada en lo que dicen los políticos, o en la economía de un país, o en lo que yo tengo a mi alcance. No, sí. Ahora, debo mencionar que Satanás, como se menciona ahí en el pasaje, como el tentador, él no tenía intenciones de probar a Jesús porque él conocía de antemano que era el Hijo de Dios. La mayoría de los maestros y comentaristas de la Biblia consultados, ellos coinciden particularmente en este pasaje en que la acción del tentador de Satanás surge debido a una determinación divina y soberana de Dios. O sea, todo lo que hizo Satanás, estas tres tentaciones, no fueron propuestas o no fue determinación de Satanás. No, era parte del plan de Dios, ¿sí? Todos sabemos que Dios en sí mismo no es el agente de la tentación. Santiago confirma esta verdad cuando escribe ahí en Santiago 1:13. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:13 dice, escuchen cómo dice la escritura: cuando sean tentados, que a todos nos vienen las tentaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando tú seas tentado, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque a veces luego decimos, Dios me está tentando. No, ahí el mismo, primero establece el concepto Santiago, pero luego lo explica. Dice, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14. La tentación, aquí está la explicación, ¿sí? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos.
Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. 17. Todo lo que es bueno y perfecto, la Reina Valera lo dice de otra manera. La Reina Valera dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo, desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces que hay en los cielos. Esto es muy parecido a lo que le sucedió a Job. Detrás de todas las tragedias que experimentó Job, ¿quién estaba? ¿Quién? Satanás. Dios permitió que Satanás tocara a Job, que Satanás hiciera todo el desastre que hizo en la vida y en la familia de Job, ¿sí? Dios usa las tentaciones que propone el tentador para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, Dios había previsto que su hijo fuese tentado después del bautismo, pero antes de iniciar su ministerio público. Así que ese propósito se cumplió como Dios ya soberanamente lo había predeterminado. Ese era el plan de Dios. No fue un plan de Satanás. Satanás no dijo: voy a tentar a Jesús de esta manera, lo voy a tentar de esta otra manera. No. Aunque Satanás también hace su trabajo. Pero escuche esto: Satanás es un empleado de Dios, ¿sí? Es un instrumento que Dios usa para afligirnos, para tentarnos, para probarnos. Pero en medio de todo eso, en la gracia de Dios, tú y yo podemos ser resguardados de lo que el enemigo quiere hacer con nuestra vida, siempre y cuando todo eso esté en el marco del cumplimiento de los propósitos de Dios para nosotros. Voy a leer el pasaje y de ahí vamos a extraer algunos puntos. Tengo 3 puntos que voy a tratar en esta tarde con ustedes. Y leamos Mateo capítulo 4, versículo 1. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos ahí? Mateo 4, 1. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen. Ahí está. Y ahí viene la cita, Deuteronomio 8:3. La Reina Valera dice: escrito está. ¿Qué está escrito? Desde el Antiguo Testamento, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, lo primero que yo veo en este texto es una verdad objetiva que por alguna razón algunos de nosotros pasamos por alto, que es, la verdad es, punto número 1, a todos, sin excepciones, tú no puedes decir yo no, a todos. Porque esta es una verdad absoluta. En algún momento de la vida nos llegarán tiempos de desiertos. Ahorita voy a explicar esto. A todos nos van a venir tiempos de desierto, como le vino a Jesús. Ahora, si le vino a Jesús un momento en el que atravesó por un desierto, pues imagínate a nosotros. ¿Atravesaremos por desiertos, sí o no? Sí, es muy posible que el día de hoy estés atravesando por un desierto en tu vida, no sé. Dice el texto: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Pregunta: ¿quién fue quien llevó al desierto a Jesús? ¿El Espíritu o el diablo? ¿Quién? El Espíritu. Acuérdense, todo esto estaba bien orquestado por Dios. Detrás de todo esto está Dios, ¿sí? Fue el Espíritu, no fue el diablo. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. Tampoco fueron las circunstancias que había en ese desierto. Tampoco fue la necesidad apremiante que experimentó Jesús. Tampoco fue el temor o la angustia la que permitió que Jesús pasara por ese desierto. Fue el Espíritu el que llevó al desierto. Y esto nos enseña
que posiblemente en algún momento de nuestra vida el Espíritu Santo nos va a hacer experimentar en la vida, y estoy hablando de manera metafórica, posiblemente atravesemos por algunos desiertos en nuestra vida. Ahora, el hecho de que Jesús dependiera del Espíritu Santo para ser llevado al desierto está ligado en la esfera de su humanidad y no de su divinidad. Acordémonos que Jesús fue humano, descendió, vivió como nosotros, pero sin pecado, pero también era un ser divino. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo lo guió al desierto tiene que ver con su humanidad y no con su divinidad, porque en relación a su divinidad no procede la dependencia de Jesús del Espíritu Santo. Esto nos enseña entonces que su dependencia del Espíritu Santo, escuchen esto mis hermanos, es el modelo para que nosotros los creyentes entendamos que solo andando en el Espíritu se puede desarrollar una vida que agrade a Dios. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Porque andar en la carne ofende a Dios, ¿sí? Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5 versículo 16, dice Pablo a los Gálatas: por eso les digo, estoy en Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Cuando tú tienes que tomar una decisión de la índole que sea, ¿le preguntas al Señor y es el Espíritu Santo el que te guía a hacer la decisión? ¿O dices, está bien, yo lo voy a hacer de esta manera porque soy bien inteligente? Dice aquí Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Sigue diciendo, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Por eso hay que andar en el Espíritu. Por eso hay que vivir la vida cristiana en el Espíritu y no en la carne. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, dice la versión, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso, si tú alimentas la carne y le das de comer a la carne va a prevalecer. Pero si alimentas más el Espíritu a través de la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, estar ahí en su presencia, no nomás el domingo, todos los días. Cuando estamos en su presencia, estamos alimentando el Espíritu. Así que yo creo que es claro que en el pasaje la tentación del Señor no se originó en Satanás, sino más bien obedece en todo al propósito eterno de Dios en relación con la naturaleza humana de nuestro Redentor Jesús, quien lleno del Espíritu en el plano de su humanidad, Jesús voluntariamente, no fue obligado, voluntariamente permitió ser llevado al desierto. Voluntariamente ayunó 40 días. Nadie lo obligó a ayunar 40 días. Voluntariamente él decidió resistir toda tentación que el enemigo le puso. Esto con el fin de que voluntariamente él se sometiera, valga la redundancia, a la voluntad del Padre, para que el Padre entonces en ese sentido cumpliera sus propósitos en él. Pero todo fue voluntariamente, nada fue obligado, ¿sí? De esto habló desde el mensaje antepasado el pastor Chuy, ¿verdad? Esto quiere decir que la necesidad del alimento que experimentó Jesús no lo obligaron a violar la voluntad del Padre. Tampoco la tentación, la angustia y la desesperación lo desenfocaron del propósito divino. Por eso el tema, no solo de pan vivirá el hombre, porque cuando nos afanamos más por buscar lo de este mundo, que aunque lo necesitamos, pero no debe de ser nuestra prioridad, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos, dice ahí la Biblia, que nos serán añadidas.
pero nosotros cambiamos el orden y empezamos a buscar más las cosas de este mundo que el reino de Dios. ¿Sí? Satanás siempre, ya lo dije, será un empleado y un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos divinos en nosotros, sus hijos. Desierto, dice que fue llevado al desierto. El desierto representa momentos de soledad. Por eso es que Jesús citó Deuteronomio 8:3. De hecho, todo el libro de Deuteronomio nos habla de la vida del pueblo de Israel en el desierto. Y ahí podemos ver que en medio de ese desierto Dios, en su gracia y en su misericordia, nunca dejó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era su especial tesoro. Porque era el pueblo que Dios había escogido. Escúchame esto. Dios en medio de nuestros desiertos no nos va a dejar, porque somos sus hijos. Somos su especial tesoro. ¿Puedes creer eso? ¿Sí? Él nunca nos va a dejar. Aunque ahí en el desierto podemos experimentar momentos de escasez. De eso se trata un desierto. Ahí no hay nada. También en un desierto, o los desiertos son representación de momentos en que nos viene confusión. No sabemos qué está pasando. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación me vino? Bueno, hay momentos de confusión donde podemos ir a la presencia del Señor y el Señor en medio de esos momentos nos da paz y nos da descanso. Pero también el desierto representa pruebas y representa sufrimiento. Pero escucha la buena noticia. Los desiertos en la vida no siempre los debemos ver como una señal de disciplina, como una señal de reprensión o de prueba, sino también podemos ver estos tiempos de desierto como tiempos de trato, como tiempos de entrenamiento en la escuela de Dios. ¿Cuántos han pasado por algún desierto en la vida? Sí. ¿Y cómo lo has visto? ¿Sí? ¿Como un entrenamiento en la escuela de Dios? ¿O porque de repente luchamos y nos desesperamos, no vemos que las cosas funcionan como nosotros quisiéramos, pero hay que estar bien entendidos en que detrás de todo esto siempre Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y si no lo vemos de esa manera, nos vamos a confundir, nos vamos a frustrar. Por ejemplo, cuando vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, esto nos enseña que aún a pesar de vivir en lo más posible sometidos a la voluntad de Dios nosotros, eso no nos exime o no nos hace inmunes de las tentaciones. Las tentaciones se van a presentar en cualquier momento y en cualquier lugar. A todos. Este fue el caso precisamente del pueblo de Israel. Mira lo que Pablo dice del pueblo, recordando al pueblo de Israel, y son palabras que ahora nos sirven a nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Escucha, dice ahí Pablo: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos ellos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos ellos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Milagros que Dios hizo extraordinarios. Versículo 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Esa roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados o muertos ahí en el desierto. Esa generación que salió con Moisés no vieron la tierra que Dios les prometió. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el Señor, porque renegaron contra Dios, porque en lugar de adorar a Dios y confirmar el pacto con Dios, se hicieron otros dioses a los cuales adoraron. Y luego dice el versículo 6: y esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros.
a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Buscar las cosas de este mundo es codiciar lo que hay en este mundo. Y eso, el enfocarnos en eso nos va a acarrear muchos problemas. No rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. A lo mejor el día de hoy tú ya no doblas tu rodilla ante una imagen, pero ¿qué tal aquellos que hacen de su trabajo un ídolo? O de las cosas materiales que tienen las hacen un ídolo. Todo lo que ocupe un lugar, el primer lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón es idolatría. Y cada uno de nosotros analicemos a ver si hay algo que está ocupando el primer lugar antes que Dios en nuestro corazón. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidades sexuales como hicieron algunos de ellos, los cuales les causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco debiéramos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por las serpientes. Versículo 10. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas, todo eso que hizo el pueblo de Israel en la antigüedad, lo trae Pablo ahora al Nuevo Testamento, a nuestros días. Todas esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron ahí por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Esto es para nosotros en el día de hoy. Todas esas advertencias que hay aquí en la Biblia son para nosotros, para que cuidemos no caer en lo mismo. Por eso yo decía al principio, ¿por qué el tema? Porque la advertencia que el Señor habló en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es la misma advertencia que sigue sucediendo, nos sigue siendo actual en nuestros días. ¿Por qué? Porque el hombre sigue repitiendo la misma historia. ¿Qué? Adorar a otros dioses, buscar lo terrenal antes que lo espiritual. Versículo 12, sigo leyendo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones, que también en algunos textos de la Biblia se traducen como pruebas, las tentaciones o pruebas que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, lo pongo así en mayúsculas, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará, escucha esta verdad, cuando nos venga una tentación, inmediatamente junto con la tentación nos vendrá, o el Señor nos mostrará la salida para que podamos resistir. Así que nadie puede decir, pues se me hizo fácil y caí en la tentación. No, ahí está la salida. El asunto es que el Señor con nuestra libre determinación en la voluntad nos dice, aquí está la tentación y aquí está la salida, decide tú. Y algunos decidimos mal, decidimos ceder a la tentación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo decía hace unas semanas atrás, a José se le presentó la misma tentación que a Sansón, ¿sí? Pero la diferencia entre José y Sansón es que José resistió la tentación, obedeció para cumplir los propósitos de Dios, y Sansón cedió a la tentación. Pero la tentación fue la misma, la seducción de una mujer, ¿verdad? Así que las pruebas, escuchen esto, mis hermanos, no son ausencia de Dios, más bien las pruebas son propósitos de Dios para nosotros. Por lo tanto, los desiertos en la vida cristiana son parte de los propósitos de Dios. Y cuando atravesemos por un desierto, escucha las palabras de David, no se duerman. Sé que está haciendo calor. Si estuvieran aquí arriba, estarían con más calor que allá, ¿sí? David escribió, escucha, cuando tú estés pasando por algún desierto en la vida, Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
Esto está implicando un espíritu humilde. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo justificado. Muchas son las aflicciones del justo. Por todas ellas atravesamos nosotros. Pero mira lo que dice la segunda parte del texto. Pero de todas ellas te librará Jehová. Ahora, dale el aplauso de alabanza al Señor, sí. Escucha la pregunta. Dice ahí el texto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Yo quiero que pienses en una de esas que Dios te ha librado. En una de esas una de esas aflicciones que te provocaron dolor, sufrimiento, desesperación, quizá duda. ¿Sí? Piensa en una de ellas solamente. ¿Te libró el Señor, sí o no? Ahí se cumple entonces el texto, lo dicho por David. De todas ellas te librará, no solamente hoy, sino te seguirá librando mañana y pasado mañana, porque Él es Jehová, nuestro libertador. Él es el Señor que siempre cuida nuestra vida. Versículo 20, sigo leyendo. Estoy en el Salmo 34, ahora leamos el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, hablando de la vida. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confíen. ¿Confías en el Señor? Sí. Deposita totalmente tu confianza en el Señor. Nunca dejes de confiar en el Señor. Escucha esto. Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó solamente 40 días. Ante las múltiples necesidades propias del desierto, Israel una y otra vez le falló a Dios, pero Jesús permaneció siempre fiel al propósito y resistiendo la tentación con el poder de la palabra. Y ejemplo nos está dejando el Señor, que a través de la palabra, entonces tú y yo podemos darle una respuesta al Señor. Y la pregunta sería para nosotros: ¿cómo respondemos o cómo vamos a responder cuando se presenten nuestros tiempos de desiertos en la vida? ¿Cómo vas a responder? ¿O cómo has respondido ya, ¿sí?, cuando ha venido ese tiempo de desierto? Así que, punto número 1. Todos, digan conmigo, todos, sin excepción, en algún momento de la vida nos llegará un momento de desierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya expliqué el punto. Vamos al segundo punto. En el desierto, todos, de igual manera, todos sin excepción, seremos tentados ahí en el desierto. Y esto lo confirma el primer versículo de Lucas 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Jesús fue tentado no solamente en el desierto. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. No solamente en el desierto cuando tuvo hambre y las 3 tentaciones que se le presentaron ahí. Él tuvo otras experiencias de tentación. El autor de la carta a los Hebreos lo confirma cuando habla de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. O como lo pudiéramos leer de otra manera, como nuestro gran sumo mediador o representante ante el Padre. Él es nuestro mediador, nuestro representante ante el Padre. Dice la Biblia que Él está ahí a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque ante el Padre Él es nuestro gran representante. Dice Hebreos 4:14. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran representante que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a todo lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces podemos interpretar que
como Él comprende todas nuestras debilidades, pues eso nos puede dar como licencia para hacer y vivir como nos dé la gana. No, no es así. Más bien Él nos comprende, Él entiende, ¿sí? Pero no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Hay que vivir de acuerdo a los límites que Él nos pone en la palabra. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque aunque era humano, era divino también, era el Hijo de Dios, nunca pecó, porque si hubiera pecado, entonces tú y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bueno que Jesús nunca pecó, ¿sí? 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia. Ahí encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En medio de tu desierto, cuando se presente una tentación, hay que estar cerquita de Dios. No hay que descuidarnos ni siquiera un minuto, porque también la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Pero y luego sigue diciendo la segunda parte ahí de Primera de Pedro 5, creo que es versículo 9, 5, 8 y 9, dice: al cual resistid firmes. ¿En qué? Firmes en la fe. Entonces, al diablo se le resiste firme en la fe, al diablo no se le ata, como luego algunos en la guerra espiritual: vamos a atar al diablo, vamos a quebrarle los cuernos al diablo. No, no, no. Entonces, ahí recibiremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que entonces ya dijimos que un desierto representa soledad, escasez, un lugar donde se experimentan momentos de confusión, de prueba, de sufrimiento. Pero escuchen esto, también ahí en un desierto es un lugar donde tú y yo debemos depender completamente de Él. En tus desiertos: Señor, yo estoy aquí, estoy solo. Es más, ese decir estamos solos está así como entre comillas, porque la Biblia dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además, la Biblia también dice que tenemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Entonces no estamos solos. Siempre tendremos ahí la presencia del Espíritu Santo. Siempre tendremos ahí la buena palabra de la fe, la palabra de Dios. Entonces, pero es justamente en esos momentos, cuando estamos en el desierto, que son momentos de mucha vulnerabilidad, que Dios usa para tratar con nosotros y formar nuestro carácter. Quiero preguntarles: ¿alguno de ustedes en el día de hoy está atravesando por un momento de desierto en su vida? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Alguna situación que te sientes como que solo, que no sabes qué hacer, confundido, etcétera? Esos son nuestros momentos de desierto. Para ti es el mensaje. Bueno, es para todos, ¿verdad? Pero especialmente en estos momentos que estás experimentando. ¿Por qué? Porque ahí en esos momentos difíciles es donde el Señor empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros. El diablo, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, solamente es un instrumento en las manos de Dios. Entonces dice el texto que he venido leyendo, 4:1 de Mateo: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Satanás tentó a Jesús en tres áreas, en las tres áreas que hasta el día de hoy el ser humano es más vulnerable: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y ahí usted puede ponerle los deseos de la carne, todo lo que esta carne te está demandando agradar pero que no agrada a Dios, o los deseos de los ojos, que es lo que vemos cuando nadie nos ve, o todo lo que aparenta y luce medio atractivo o deseable, como le sucedió a Eva. Dice que vio el fruto y era codiciable y por eso comió. Vio, ¿sí?, los deseos de los ojos, y luego la vanagloria de la vida, que tiene que ver con la fama, con el reconocimiento. ¿Sabe por qué la gente el día de hoy busca tener seguidores y seguidores ahí en las redes sociales? Porque
porque están seducidos por la vanagloria de la vida, quieren ser reconocidos, quieren ser famosos, y entonces dale like. Como cuando decimos aquí que le dé like, el propósito es para que la palabra corra, no para hacernos famosos. Y Dios sabe el corazón con lo que lo hacemos y con lo que lo decimos. Entonces, la gran diferencia, porque yo dije, Jesús fue tentado en estas tres áreas: en su humanidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La gran diferencia entre Jesús y el ser humano es que Él venció porque Él es el vencedor. Digan conmigo, Jesús es el vencedor. Y si Jesús es el vencedor, yo he vencido con Él. ¿Sí? Podemos vencer cuando estamos ligados a Él. Dice el texto, entonces, lo llevó al desierto, ahí fue tentado por Satanás. Versículo 2 dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, un deseo de la carne. Algunos de ustedes en este momento ya este deseo ya les está empezando a inquietar, el deseo de la carne para comer. Dice, en ese tiempo, versículo 3, el diablo se le acercó y dijo, miren lo que le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese sí, que es condicional, si eres el Hijo de Dios, también se puede leer de otra forma alternativa, de esta manera: suponiendo que eres el Hijo de Dios. Satanás, déjeme decirle que no tenía la menor duda de que Jesús era el Hijo de Dios, pero la tentación que le propuso, escuchen esto, iba encaminada no solamente a que Jesús violara el propósito de Dios, sino que actuara independientemente de la voluntad del Padre. El Padre ya le había dado un plan. Este es el plan. Voy a usar a Satanás para que te ponga estas tentaciones justamente antes de que empieces tu ministerio, ¿sí? Pero la insinuación de Satanás era que Jesús actuara independiente de la voluntad del Padre, complaciendo a Satanás y haciéndole o comprobándole su poder como el Hijo de Dios. Pero ¿ustedes creen que Jesús pudo haber convertido las piedras en pan? ¿Sí o no? Sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no caminaba y Él no obraba de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto la Biblia lo deja bien claro. Por ejemplo, una ocasión, después de una larga jornada de trabajo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, come, debes estar muy cansado. En Juan 4:32 dice y que Jesús les respondió y les dijo: escuchen esto, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. 33. Entonces los discípulos se sorprendieron y decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese era el plan de Dios. Y para que el plan de Dios se cumpliera, Jesús tenía que estar bajo la voluntad del Padre. En Juan capítulo 5 versículo 30, Él mismo dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y en Juan 6:38, confirmando cómo Jesús se sometió siempre a la voluntad del Padre, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, entiéndase almas para llevar al reino de Dios, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pregunta: ¿a quién se está refiriendo? A todos los hijos de Dios. Y en esos hijos de Dios estamos tú y yo. Ahí estamos involucrados. La promesa que está haciendo aquí Jesús es que tú y yo resucitaremos en el día postrero. Este cuerpo, esta humanidad se quedará aquí,
Polvo somos y al polvo volveremos, pero seremos resucitados en una nueva vida ya glorificada, donde estaremos adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición, ¿no? Así que ya vimos el primer punto. Todos en algún momento de la vida nos llegarán tiempos de desierto. 2, en el desierto todos seremos tentados, ¿sí? Nuestro tercer punto es: el pan es necesario, pero no es lo único y no es lo suficiente. Dice Mateo 4:3. Así que el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escuche, una respuesta de Jesús cargada del poder de la palabra. Por eso vuelvo a repetir lo que he venido diciendo y lo que hemos dicho siempre: llenemos nuestra mente con la palabra. Llenemos nuestro corazón con la palabra. Memoriza la palabra, lee la palabra, medita en la palabra, vivamos la palabra, actuemos de acuerdo a la palabra, para que cuando nos vengan las tentaciones como le vinieron a Jesús, echemos mano de las escrituras. Entonces mire, dice, no, las escrituras dicen, respondió Jesús, o escrito está. La gente, nosotros las personas, no viven solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, pregunta, porque aquí tenemos que encontrar un balance. Leo el texto, dice Jesús, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no vamos a comer? ¿Que ya no vamos a trabajar? No, no significa eso. Debemos trabajar, debemos buscar el pan, debemos buscar el sustento para la vida, sí, pero no es lo suficiente y no es lo único. El pan representa el alimento, el trabajo, el dinero, las cosas materiales. Dios no está en contra de que tengamos todo lo necesario, ya lo dije, Él es Jehová Jireh, el que suple todas nuestras necesidades. Pero cuando creemos y confiamos y dependemos solamente del pan, entiéndase de lo material, de lo que es temporal y pasajero, escuchen, nos vamos a meter en problemas si dependemos solamente de eso. Y es muy triste que haya personas, espero no sea el caso de alguno que está aquí presente o de los que nos están escuchando, que trabajan de sol a sol, como el ejemplo que les puse al principio, de aquel cristiano que salía temprano y regresaba en la noche, de sol a sol. Hay personas que se desgastan física, emocionalmente, espiritualmente, descuidan a la esposa, descuidan a los hijos para tener, así lo pongan, lo que han soñado. O la casa de sus sueños. ¿Es malo tener una casa? No. Pero no es lo único y no es lo suficiente. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es la realidad de todos aquellos que se afanaron más por buscar el pan antes que el alimento espiritual? La realidad de muchos de ellos y de muchos cristianos, tristemente, es que viven enfermos, están vacíos en el alma, y aparte de eso viven tristes, angustiados, y por si eso fuera poco, viven en una soledad espantosa. Así están. Es como alguien tener el iPhone 17 Pro Max, ¿sí?, con toda la tecnología que ya tiene este iPhone 17, pero sin batería. ¿De qué le sirve? No sirve de nada. Podrá tener mucha tecnología, podrá tener muchas cualidades, pero si no tiene batería, no le va a servir de nada. Escucha esto, aquí aplicamos. ¿De qué te sirve? Es bueno tener todo lo que tenemos y decir, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo esto, tengo una aparente estabilidad material, pero ¿de qué te sirve si no tenemos a Cristo en el corazón, si no tenemos paz en el corazón, si no tenemos el gozo que nos produce la vida cristiana? O sea, ¿de qué nos sirve? Vamos a vivir angustiados, vamos a vivir desesperados y con tantos problemas en la vida. El hombre, mis hermanos, no fue diseñado por Dios solamente con cuerpo.
para solamente satisfacer las demandas del cuerpo. El ser humano fue diseñado por Dios con cuerpo, espíritu y alma. Hay tres partes en el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, el cuerpo obviamente se alimenta con pan, pero el alma se alimenta con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? El asunto es que luego buscamos solamente satisfacer el pan y el alma la dejamos ahí muerta de hambre. Sí. Así que las escrituras dicen, hablando Jesús, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Concluimos. Número 1, a todos nos van a llegar momentos en la vida, en los tiempos de desierto. En el desierto todos vamos a ser tentados. Por lo tanto, debemos entender en esos momentos que el pan sí es necesario, pero no es lo único ni lo suficiente, porque cuando a alguien que se aferra a estar buscando solamente el pan y no el reino de Dios, cuando a alguien le llega una enfermedad o una pérdida o una crisis, el dinero no le va a dar paz. La comida no le va a quitar el dolor. El éxito no le va a sanar el corazón, pero el poder de la palabra de Dios te dará consuelo, te dará esperanza, te dará fortaleza en esos momentos de desierto, en esos momentos de tentación. El poder de la palabra nos va a sostener. ¿Puedes darle un aplauso a Él? Ahora sí, fuerte, con todas tus ganas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Entendió el mensaje? Qué bueno. Que no sea un mensaje que solamente escuchamos. Si hay algo que el Espíritu Santo habló a tu corazón, hay que obedecer lo que el Señor nos está hablando. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos un momento y habla con el Señor ahí en tus propias palabras y dile: Señor, gracias por una vez más abrir nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un panorama diferente, un panorama mejor acerca de la experiencia que tuvo Jesús antes de iniciar su ministerio. El ejemplo de Jesús nos enseña a que no vivamos solamente buscando las cosas de este mundo, lo material, sino que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Señor, porque todas las demás cosas que nosotros necesitamos, todas esas vienen como añadidura, la añadidura que tú nos das. Señor, si eventualmente algunos de nosotros hemos invertido el principio, ayúdanos a retomar el camino, Señor, a buscar primeramente tu reino, tu justicia, a buscar el alimento de tu palabra y no el alimento para nuestro cuerpo físicamente, Señor. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que llenes el corazón de cada uno de mis hermanos con tu palabra, Señor. Tu palabra dice a través del profeta que en los postreros tiempos tú enviarías hambre y sed a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír tu palabra, Señor. Queremos día con día, momento a momento, oír tu palabra, Señor, meditar en tu palabra, alimentar nuestra alma con tu palabra, Señor, vivir tu palabra, Señor. Si nos hemos desviado de este propósito, Señor, pedimos que endereces nuestros caminos, Señor. Endereza nuestros pasos, Señor, para que podamos seguir adelante cumpliendo tus propósitos, Señor. Que en los momentos de desierto, que en los momentos de tentación, tu gracia y el poder de tu palabra siempre nos sostengan, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza a Él. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, y que ha penetrado en el corazón de cada uno de nosotros. Vámonos pues con esta palabra y vamos a vivirla, mis hermanos, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga, y ahora sí, a satisfacer la carne, vamos a comer. Que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida.
Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos